Bien, este curso trata acerca del GDL. El GDL es Geometric Description Language, el lenguaje de descripción geométrica. Este lenguaje fue creado por Graphisoft para poder crear objetos mediante instrucciones muy sencillas, con las cuales vamos a dominar nosotros lo que es la geometría de los objetos, y vamos a tener también nosotros manera de configurar parámetros. Es un programa sumamente paramétrico y es la médula con la cual pues se genera muchas cosas en ArchiCAD. Francamente no tiene igual en otros programas. Por ejemplo, en Revit no superan la capacidad del GDL, porque mediante un objeto de GDL podemos tener no nada más un objeto, sino una gran variedad de versiones del mismo a un tamaño muy pequeño en comparativa con otros programas. Dado que en este software lo que hacemos es generar la geometría basándonos en fórmulas y en código, el programa aprovecha la capacidad que tenemos de recursos de hardware de una manera más eficiente, y por lo mismo tenemos una lectura más eficiente de los objetos, y lo más ventajoso que tienen los mismos es que podemos agregar una gran cantidad de información dentro de los mismos, y también igual aprovechar los parámetros que tiene el objeto para poder generar la data necesaria en nuestros proyectos. Bien, entonces de primera intención lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo funciona el GDL. Después vamos a ver la cuestión de los parámetros básicos, de las formas básicas con el GDL. Vamos a llegar a hacer un ejercicio con el cual vamos a aprender a generar un objeto que va a manejar la adición de parámetros y también igual la modificación de los mismos, hasta llegar a un nivel en el cual podemos tener, como les he comentado, de un objeto diferentes versiones de representación en 3D y también la data necesaria, que espero que les va a servir bastante en su vida profesional. ¿Okay? Vamos a comenzar ahorita por ver cómo funciona el GDL y ver un avance de los objetos que podemos crear con el mismo. Entonces, primero vamos a ver cómo es que funciona el GDL. El GDL se basa en instrucciones con las cuales vamos a generar una geometría. Esta geometría va a contener parámetros, y esos parámetros van a estar de acuerdo a lo que sería el tipo de material, material de superficie que le queremos agregar a los elementos, el material de construcción, la pluma con la cual vamos a representar el mismo, las tramas, como primeras opciones. Y el programa se genera la geometría a través del código. Por ejemplo, hacemos una instrucción con la cual vamos a crear los elementos. Estas instrucciones lo que van a hacer es generar mediante una fórmula que va a ocupar los parámetros de dimensiones lo que sería el elemento. El chiste en el GDL es que todos los elementos se basan en su ubicación mediante un sistema de coordenadas. Tenemos un origen. Ese origen, a partir del mismo, vamos a generar desplazamientos de los elementos para poder colocarlos en la ubicación que nosotros deseamos, y finalmente establecerle atributos, como les he comentado, material de construcción, la pluma, la trama, para poder tener la representación en 3D y en 2D que deseamos. Bien, en resumen tenemos entonces lo que son las geometrías, la posición, los atributos y los datos. ¿Okay? Esas son las 4 cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para crear un objeto. La geometría, pues al final de cuentas va a ser la forma que nosotros deseamos de la pieza, del objeto de biblioteca. La posición va a ser la ubicación con la cual vamos a colocar el elemento. Los atributos van a formar parte de la representación o de la apariencia que vamos a querer nosotros tener en 2D y 3D. Y los datos, pues son los datos que deseamos obtener del objeto. Podemos crear un objeto con el cual al momento que lo estiremos o modificamos sus dimensiones, en automático nos genere, por ejemplo, su precio, su peso y otras cuestiones que tienen que ver tal vez incluso con pues el concepto del mismo elemento. Por ejemplo, si se tratara de, no sé, kilos de acero, si fuera algún tipo de precio, etcétera. Entonces, aquí pues en esta imagen podemos apreciar, por ejemplo,
Como pues tenemos un origen, como les he comentado de inicio, en el cual comenzamos a generar los elementos o las piezas del objeto de GDL, y manejamos unas instrucciones con las cuales vamos a generar la posición del elemento. Entonces, en ArchiCAD, bueno, en el GDL tenemos dos tipos de origen. Uno que sería el origen global, que es el origen neto, por ejemplo el 0,0, es decir, X, Y y Z en ceros. Y tenemos un origen local, que este se logra a través de lo que se conoce como transformadores de coordenadas. El transformador de coordenadas lo que va a hacer es generar un movimiento en el elemento a través de sus coordenadas X, Y y Z. Tenemos dos formas para poder generar código de GDL. Una es a través del script 2D y la otra es a través del script 3D. Es decir que ArchiCAD puede generar bibliotecas que sean enteramente 2D o que también igual sean enteramente 3D. Si deseamos tener una combinación de ambas, lo podemos hacer. Que el objeto me genere una representación tanto en 3D como en 2D, que es lo idóneo y lo que siempre hacemos. En lo personal yo he generado varios objetos en 2D para cuestiones gráficas, por ejemplo una poligonal que me genere el cuadro de construcción de datos, un objeto en 2D que me pueda registrar ahí la pendiente que tengo de algún elemento, etcétera. Entonces es muy ventajoso el uso del GDL. Y pues el resultado que vamos a tener al final, como les he comentado, es como empleamos lo que son instrucciones de código. El objeto va a ser bastante ligero y muy rápido de leer por parte de la computadora. Además de que al usar el código de GDL vamos a optimizar nosotros la cuestión de los polígonos, ¿sí? Cuando nosotros importamos un objeto de biblioteca de otro programa, por ejemplo de SketchUp o de Revit, muchas veces estos objetos generan geometrías que tienen muchos polígonos, no son puros. En el caso, por ejemplo, de un cubo o de un prisma, muchas veces tenemos caras que tienen triángulos, y eso, pues al final de cuentas, genera un consumo en lo que son los recursos de hardware de nuestra computadora, por ejemplo, de la memoria RAM y también del procesador. Aquí, al tener nosotros una geometría basada en el código, esto va a ser muy sencillo. Bien, tenemos aquí unos ejemplos de los objetos, por ejemplo, 2D que podemos crear. Si se dan cuenta, todos los elementos que tenemos nosotros, pues se pueden realizar a través de coordenadas. Entonces, tenemos un planteamiento, como les he comentado, para tener un script 2D a través de coordenadas planas que ocupan X y Y, y un esquema bajo el cual vamos a crear objetos tridimensionales. Aquí ocupamos lo que son las coordenadas X, Y y Z. Entonces, todo lo que tenemos en GDL se basa en coordenadas. Y las fórmulas que vamos a ocupar nosotros para crear los elementos son fórmulas que tienen que ver con geometría. Por ejemplo, para describir nosotros lo que sería una línea, necesitamos dos coordenadas, una inicial y una final. La coordenada inicial ocupamos una coordenada que denominamos x1, y1, y la coordenada final, que es la xy2. Entonces, aquí, pues simplemente al tener esos dos puntos de referencia, vamos a generar de manera automática una línea. En el caso de un rectángulo, pues lo que se manejan son dos coordenadas en esquina, en diagonal. Por ejemplo, aquí sería la coordenada de esta esquina y la coordenada de la otra esquina, la contraparte, con lo cual vamos a generar nosotros lo que sería la geometría en planta de un rectángulo. Para un círculo, lo que necesitamos únicamente sería el centro del círculo y el radio, y con eso podremos describir nosotros la circunferencia de un círculo. En el caso de un arco, pues tenemos un origen, tenemos un ángulo inicial y tenemos unos ángulos y una abertura con la cual se va a describir el arco. En el caso de un polígono, tenemos un punto inicial y tenemos vértices, y estos vértices a su vez tienen una cantidad de vértices. Un polígono puede ser al infinito. Y aquí tenemos que en cada uno de los vértices necesitamos su coordenada, y el programa lo que va a hacer es también igual generar instrucciones con las cuales vamos a poder definir si se trata de una línea o si se trata de una curva. Mediante esto, pues generamos un polígono.
Finalmente, pues para algunos elementos lo único que vamos a necesitar va a ser el origen. Por ejemplo, para el texto nada más necesitamos el origen X y Y para posicionar el texto. Y el texto tiene atributos con los cuales vamos a dominar lo que es la extensión del texto y también igual las dimensiones del mismo. Generalmente todo lo que tenemos en ArchiCAD, pues lo que son los objetos de librería, son una ventana a lo que es el código de GDL. De manera introductoria les puedo comentar que nosotros siempre aquí en la ayuda de ArchiCAD tenemos en la documentación el manual o la guía de referencia de GDL. Este manual viene en todas las versiones de ArchiCAD y en él van a poder tener una lectura de todas las instrucciones que se manejan en el código. Aquí tenemos, por ejemplo, pues lo que les he comentado referente a las transformaciones de las coordenadas en 2D y 3D para poder generar movimientos con los objetos, las formas básicas con las cuales vamos a desarrollar pues las partes del objeto de biblioteca. Aquí tenemos, por ejemplo, también igual formas en 2D, las que estábamos viendo ahorita, lo que sería pues en este caso la línea, el rectángulo. Todas estas instrucciones de GDL tienen una sintaxis mediante la cual vamos a tener nosotros la instrucción o el comando con el cual vamos a desarrollar el elemento. Y después nos acompaña aquí las definiciones con las cuales o las instrucciones que necesitamos para generar dicho elemento. Entonces necesitamos poner atención perfectamente bien en la sintaxis que vamos a necesitar para generar pues las fórmulas y el código para poder generar pues todas las partes del objeto de biblioteca. Vamos a hacer varios ejercicios mediante los cuales vamos a aprender cómo dominar pues las instrucciones básicas y también igual cómo agregarle parámetros a las mismas para que éstas respondan no nada más a dimensiones fijas, sino que también igual nosotros podemos personalizar esas dimensiones a través de los parámetros. Entonces esta primera sesión pues es una sesión en la cual pues solamente hemos visto a grosso modo una ventanita de todo lo que se puede hacer. Vamos a irnos por partes y comenzaremos de inicio con la cuestión de cómo se compone un objeto de librería, un objeto de biblioteca. Después veremos algunos conceptos de programación básico con el GDL para que vean ustedes cómo es que el programa o este tipo de programa entiende las instrucciones. Y después nos iremos ya a generar lo que son pues modelos básicos para hacer algunas prácticas con las transformaciones de coordenadas. Y posteriormente vamos a ir agregándole ahí o vamos a practicar la mayoría de las formas aquí que vienen de 3D y de 2D para que vean ustedes el proceso y posteriormente nos vamos a ir a agregarle pues parámetros para poder personalizar estos mismos. Aquí de entrada podemos ver, por ejemplo, aquí lo que vamos a tener nosotros como ejercicio va a ser la creación de una silla. Aquí vamos a ver, por ejemplo, de las bibliotecas que trae por el ArchiCAD por defecto. Vamos a buscar la de las sillas. Aquí vamos a ver. Biblioteca, mobiliario, mesas, sillas. Aquí tenemos. Vamos a ver de inicio una silla muy básica. Voy a abrirla, voy a colocarla por acá. Ahí está. Si se dan cuenta que estoy insertando el objeto en lo que es una hoja de trabajo. Y sin en cambio, miren, no me dice nada el programa, puedo hacer esto sin problemas. Este objeto, por tener instrucciones 2D, se puede ocupar en lo que sería la hoja de trabajo sin problema. Pero también igual si lo copio con control C y lo pego aquí en la planta baja. Aquí está. Vamos a ver que aquí en este caso, pues no nada más vamos a tener los atributos del 2D, sino que también igual si oprimo F5, vamos a poder tener aquí la visualización del 3D. Ahí está. Entonces, esta silla, nosotros para poder revisar las instrucciones de GDL, todos los objetos de ArchiCAD pueden ser abiertos para poder nosotros revisar el código con el cual fue hecho.
Para eso nosotros lo que vamos a hacer es irnos aquí a ventanas, paletas, barra de herramientas. Buscamos aquí la opción de editar ítem de biblioteca GDL. Al hacer esto nosotros vamos a encontrar aquí un menú, que aquí lo tengo de este lado, este menú, con el cual nosotros vamos a poder acceder a la administración de la biblioteca, de los contenedores de biblioteca, y también igual para crear objetos o modificarlos. Entonces aquí voy a poner esta barrita de este lado. Vamos a seleccionar el objeto y a continuación le voy a dar clic aquí en abrir. También puedo ocupar la opción de control mayúsculas O para poder abrir el objeto. Al momento que hago esto, van a ver que se abre una pestaña con la cual vamos a acceder aquí a una ventana en la cual vamos a ver de este lado lo que sería la previsualización del objeto, que esto es una imagen del mismo, un render. Si le doy clic aquí en la esquinita, vamos a ver el símbolo 2D, frontal, la vista 3D. Esto es algo muy similar a lo que tenemos por defecto si nosotros seleccionamos aquí el objeto y nos vamos a las definiciones del mismo. Vamos a ver que miren, aquí tenemos estos mismos iconos. Aquí está. Entonces, esto que está aquí en lo que sería la ventana del GDL, la ventana del objeto, nos va a dar aquí pues la previsualización. Aquí en esta primera ventana vamos a tener nosotros lo que son los detalles del objeto, en la cual nosotros vamos a poder elegir el subtipo de objeto. Es una clasificación jerárquica que tiene ArchiCAD para poder decirle, para que el objeto le diga al programa de qué tipo de objeto se trata y le dé el tratamiento adecuado para poderse ocupar en las herramientas indicadas. Por ejemplo, si se dan cuenta ustedes aquí en lo que sería en la planta, aquí en la pestaña de diseño, van a ver que nosotros tenemos de manera discrecional aquí en la herramienta de objeto una gran cantidad de objetos que pueden ser incluso hasta ventanas, ¿no? Aquí vienen estructura, etcétera. Pero hay algunos objetos que son muy especiales y específicos de la herramienta. Por ejemplo, aquí en nuestros objetos no vamos a encontrar lo que son las lámparas. Las lámparas están por separado en ArchiCAD. Miren, tenemos la herramienta de lámpara separada de la herramienta de objeto. Y en la herramienta de lámpara, si la seleccionamos aquí en las definiciones, no vamos a encontrar objetos de otra clase que no sean lámparas. Entonces, a eso se refiere el subtipo, ¿sí? Entonces, si yo por ejemplo, si vemos, dice subtipo de objeto asiento. Y si damos clic aquí en subtipo, vamos a ver que miren, aquí tenemos una jerarquía con la cual, dependiendo el tipo de objeto que estamos nosotros pues codificando, vamos a darle aquí una clasificación y con esto el programa va a entender si se trata de un elemento de biblioteca normal o si se trata, por ejemplo, de una lámpara o si se trata de un lucernario o de una ventana o de una puerta. Aparte tenemos una gran cantidad de subtipos que en su momento haremos algún comentario referente a eso. Ok. Bien, aparte de esto, en detalles tenemos aquí la opción de utilizar como subtipo o emplazable. Estas opciones se ocupan cuando, por ejemplo, el elemento de biblioteca queremos que esté disponible para poderse utilizar de manera normal en la herramienta, que aparezca, por así decirlo, para que lo pueda yo insertar. En este caso aquí tenemos la opción de emplazable. Al estar seleccionado, el objeto es posible que nosotros lo podemos encontrar en la lista de objetos que trae la herramienta. Al quitarle aquí la opción de emplazable, el objeto se va a ocultar. Este tipo de situaciones se manejan cuando nosotros, por ejemplo, diseñamos partes de biblioteca. No se trata del objeto completo, sino que forma parte de un segmento de la biblioteca. Y se programa de esta manera por separado para que nosotros podamos, por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo una puerta y tuvieran una manilla, no me convendría tener a mí todas las manillas por separado. Entonces lo que hago es quitarle la opción de emplazable para que esas manillas estén ahí guardadas, que no se observen, y hago un solo objeto de manilla general con el cual voy a llamar al resto de manillas, por así decirlo. Entonces, esa es una opción que se maneja para lo que se conoce en la codificación del GDL, macros. Aquí en la opción de
utilizar como subtipo es una opción que tenemos nosotros para que una vez que terminemos nosotros de configurar y de programar nuestro objeto, este objeto ya haga la función de un subtipo y aparezca aquí en la jerarquía de subtipos de ArchiCAD. Aquí si nos damos cuenta, no aparece ahorita ninguno, pero si yo lo tuviera ya aquí creado como subtipo, entonces aquí me aparecería en este punto, por ejemplo, asiento, ¿no? Como si fuera un subtipo. Y la ventaja de este tipo de situaciones cuando lo configuro de esta forma es de que si yo tengo ya aquí configurados todos los parámetros definidos para ese tipo de objeto, ya no tengo que escribir todas las variables, sino que el programa, al reconocer el subtipo, lo que va a hacer es ya agregar las variables que de cajón le deben de corresponder a ese subtipo de objeto. Bueno, aparte aquí abajito tenemos la opción de poder colocar el nombre del autor, en este caso aquí Graphisoft, la licencia, el tipo de licencia que vamos a generar el objeto. Esto es con fines de poder reclamar algún derecho de autor. Aquí tenemos este tipo de licencias que vienen desde una licencia pública hasta una licencia de tipo comercial. ¿Okay? Estos tipos de licenciamientos, aquí si nos vamos aquí a la opción de información, vamos a encontrar nosotros aquí la cantidad de licencias que existen. Están en este caso pues bajo la situación de una asociación sin fines de lucros que se llama Creative Commons, comunes creativos, bienes comunes creativos. Esta organización se encarga de pues desarrollar licenciamientos bajo los cuales nosotros podemos pues decirle al propietario qué tipo de atribuciones puede tener dependiendo de la licencia. Podemos revisar aquí en la página de creativecommons.org el tipo de licenciamientos que existen. Si nosotros seleccionamos aquí un tipo de licencia, por ejemplo aquí le pongo dedicación a dominio público y doy clic aquí en la opción de la interrogación, me va a mandar directamente al link aquí de Creative Commons para poder revisar de qué tipo de licenciamiento estamos hablando. Aquí por ejemplo si le pongo que es de dominio público, no voy a tener derechos de copyright. ¿Ok? Bien. Ok. Después del tipo de licencia, yo aquí puedo decir que esta silla, este objeto va a ser de tipo comercial. Y en algunas situaciones de licenciamiento voy a poder definir una contraseña. Esto me permite a mí poder controlar pues que las personas puedan leer el código de mi objeto. Si yo deseo, lo puedo poner aquí como comercial. O también aquí le podemos seleccionar aquí la opción de atribución 4, que también tenemos la opción de contraseña. Y con esto la persona, si no tiene la contraseña, no va a poder acceder al código. Es una manera de proteger, por ejemplo, nuestros derechos de autor o de programación. Finalmente, aquí abajito tenemos la opción de descripción, con la cual nosotros podemos colocar aquí la descripción del objeto para que el usuario sepa de qué trata el mismo. En palabras claves, son palabras claves con las cuales vamos a poder después buscar el objeto en sitios dedicados, por ejemplo, a compartir objetos de tipo de GDL. En este caso, aquí Graphisoft tiene un sitio que se llama Bin Components. Y al colocar aquí las palabras clave, pues el programa puede subir a ese sitio los objetos que nosotros creamos. Y con esas palabras claves que se va a interpretar la ubicación de los mismos en su lista de objetos. Opciones de compatibilidad pues tiene que ver con la compatibilidad que podemos tener con versiones anteriores o pasadas de ArchiCAD. Esto lo veremos más a detalle después. Bien, pues después de esto que tenemos, pues, podemos seleccionar aquí la opción de parámetros. Y aquí en parámetros vamos a ver nosotros unas columnas que aparecen aquí, que se ve todo bien raro. Esas columnas tenemos aquí la opción de visualizar, que me permite a mí controlar cómo se va a visualizar o cómo se va a comportar la visualización de los parámetros del objeto. Como les he comentado, todo lo que es GDL se basa en parámetros. Esos parámetros reciben el nombre de variables. Las variables es una manera con la cual nosotros vamos a poder darle instrucciones a los comandos de GDL. Se van a interpretar como variables y mediante ellas vamos a poder decirle, por ejemplo, qué dimensión va a tener, de qué color va a ser la puerta, de qué color va a ser la ventana,
la pluma, la trama, etcétera. Entonces, dependiendo de, pues, de qué va la variable, nosotros vamos a seleccionar el tipo de variable, ¿ok? La variable como restricción tiene que no podemos ocupar ningún comando de GDL como si fuera un nombre de variable y que debe ser único, es decir, no se pueden repetir variables para poder controlar los parámetros. Vamos a dar clic aquí en tipo. Aquí miren, tenemos tipo. Y tipo lo que va a hacer es pues poder decirle al programa de qué va esa variable. Por ejemplo, tenemos tipo longitud, tipo ángulo, número real, entero, booleano, texto, pluma, tipo de línea, tipo de trama, tipo de perfil complejo, superficie, material de construcción, si esto se trata de un título, si es un separador o diccionario. ¿Ok? Bien. Al darle clic a esta opción, entonces yo le digo al programa que esta variable, por ejemplo, es de tipo longitud. Me sirve para especificar medidas de longitud. A un lado de la variable vamos a encontrar nosotros en algunas situaciones este iconito que está aquí, que me permite desarrollar matrices de datos. Si le doy un clic aquí, vamos a ver cómo, miren, aparece ahí la opción de generar una tabla de valores para especificar algún valor determinado. Mediante lo que son filas y columnas puedo administrar ahí una gran cantidad de datos para darle la opción a esta variable de que después mediante código pueda yo elegir qué dato corresponde al mismo. Le voy a dar aquí cancelar. Posteriormente tenemos aquí la opción de nombre, con la cual vamos a poder colocar el nombre con el cual va a aparecer esta variable en el objeto mismo. Es decir, que cuando yo abra el objeto aquí en la herramienta, lo seleccione y me vaya aquí a las opciones de definiciones, vamos a encontrar nosotros aquí, vean, el nombre que tiene aquí por defecto. Esto está creado mediante lo que sería pues una opción de gráfica, ¿no? Para todas las variables. Aquí, si nos vamos por ejemplo aquí a descripción, vamos a encontrar, como miren normalmente, aquí dice coste, miren, coste. Si yo me voy aquí a ver el parámetro, lo busco por ejemplo acá, debe de estar. Aquí dice coste. Fíjense que lo que yo alcanzo a leer en el objeto es la descripción de coste. Pero de manera interna la variable que se está ocupando para el código de GDL se llama GSListCost. ¿Okay? Entonces es diferente el nombre a lo que podemos ocupar como variable. Generalmente como variable pues le damos un tipo de enunciación con el cual de manera práctica puede ser muy corta, puede ser pues un poquito larga, pero generalmente son cortas las variables para que pueda identificar de qué va en lo que serían los comandos de GDL. Finalmente tenemos el valor por defecto que le queremos asignar a esa variable, dependiendo también igual si queremos que esta variable sea pues manipulada por el usuario, podemos dejarlo así. O podemos cancelar a la visualización. Aquí si nos damos cuenta en las opciones de visualización tenemos 4 opciones. Voy a seleccionar aquí, miren. Una que está como X, que lo que hace es cancelar la visualización de esta variable, no va a aparecer en el objeto. Tenemos esta que lo que representa es una dependencia de esta variable hacia lo que sería el título, ¿sí? Es decir, que esta variable va a estar contenida dentro de este título de superficies. Después tenemos esta que es para remarcar aquí el nombre. Si le pongo aquí remarcar, vean cómo ahora se va a poner en negritos para darle un poco de presencia a nuestros datos, nuestra variable. Y finalmente sería la letra U. Bien, esta opción fue pensada para cancelar el uso de una variable en otro objeto, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera que este objeto pues se ocupara en otro tipo de objeto. Por ejemplo, hay un comando que se llama call, con el cual puedo llamar, por ejemplo, la silla, la puedo ocupar para crear un comedor. Utilizando el comando call, pues puedo llamar esa silla en otro objeto. Entonces, si ese parámetro no lo quiero tener habilitado para modificación en ese nuevo objeto, pues tengo que seleccionar aquí la U. De manera que esa variable no se va a poder modificar ya en el nuevo objeto. Para eso está pensado la U. Es una especie como de X, pero pensando en que este objeto al final lo voy a ocupar como macro. Entonces ya en esa nueva llamada
ya no se va a poder ocupar. Por ejemplo, si le pongo aquí U al GSFrameMath, ya no se va a poder emplear. No lo va a poder modificar. Entonces para eso está pensada la U. Bien, pues de manera que pues ya vimos ahorita lo que es de una forma muy rápida la cuestión de los parámetros. Aquí pues lo principal de esto es que tenemos que ver pues que dependiendo el dato, dependiendo la variable que deseemos nosotros tener, es importante el tipo. Lo que nos debe de quedar bien claro, por ejemplo, si queremos generar una variable que va a controlar plumas, pues le tenemos que decir que esta variable va a ser de tipo pluma. Por defecto, los datos que van a aparecer acá van a ser numéricos o de texto. Aquí, en su mayoría, aquí vamos a dar un clic, por ejemplo, en la pluma de contorno. Vamos a acceder aquí al conjunto de plumas que está disponible en este momento en ArchiCAD. En el tipo de tramas, vamos a ver nosotros aquí la trama. La podemos seleccionar aquí de la lista, pero lo que vamos a tener aquí, tanto en la pluma como en la trama, pues es únicamente el valor que aparece aquí, que va a corresponder a a la jerarquía que viene de atributo en ArchiCAD. Aquí si nos vamos aquí a opciones, en atributo de elemento, en el administrador de atributos vamos a encontrar nosotros la lista de todos los atributos que tenemos disponibles, y esos atributos, esa lista, pues tienen ya por defecto cada uno de los atributos un número, aquí está, con el cual se van a identificar. Aquí por ejemplo la pluma, si damos cuenta, aquí están las combinaciones de pluma, y aquí aparecen las plumas. Aquí por ejemplo tenemos la 4, vean, no tiene descripción, dice aquí que es la 18, no tiene descripción en lo que sería el conjunto de plumas de escala de grises. Si voy aquí a planos, vamos a darnos cuenta que aquí ya tiene incluso el color, vean, y para qué está destinado. Esto ya tiene que ver con los atributos, y es un tema pues que debemos dominar en ArchiCAD para poder pues tener un control administrativo de todos los mismos para nuestros modelos, ¿no? En el caso de los objetos, pues lo que es importante saber es de que el valor va a corresponder aquí a pues este atributo que tenemos aquí de jerarquía. No vamos a poder colocar aquí verde, por ejemplo. ¿Qué pluma es? La pluma verde, no. Lo que hacemos es seleccionar aquí de la lista el color verde, que es en este caso el número 4. ¿Okay? Esto si fuera otro conjunto de plumas, aquí en ese conjunto de plumas, tal vez en el conjunto de plumas de escala de grises, el 4 sea un gris oscuro, un gris claro, etcétera. Eso ya depende de los atributos de ArchiCAD. Algunas situaciones, por ejemplo, de texto, van a depender de, pues, del uso o de la intervención del usuario para colocar el texto literalmente, o podemos generar aquí un script con el cual nosotros podemos decirle al programa que esto va a ser una lista de datos. Aquí vean, por ejemplo, aquí tenemos, a pesar de que la variable es de tipo texto, aquí lo que vamos a encontrar nosotros es un listado. Algunas variables, por ejemplo, si se dan cuenta, hay unas que están de color azul y otras que están de color negro. Las de color azul son, digamos que variables que ya tiene el sistema de ArchiCAD. Es decir, que en automático, al colocar el tipo de variable, por ejemplo, GSConPent, ya el programa va a entender que estamos hablando de una pluma para contorno. En algunas situaciones, por ejemplo, basta y sobra con colocar aquí la variable con respectiva de Graphisoft para que de inmediato me aparezca aquí por defecto ya los valores que tiene cargados el sistema. Por ejemplo, aquí f-type de manera automática me va a generar aquí los valores del tipo de grupo de mobiliario, ¿no? Aquí tenemos, vean. En el caso, por ejemplo, del texto, también igual, si le coloco aquí una variable que ya corresponde a texto, de manera automática va a aparecer la lista de todas las fuentes. Entonces, vamos a ver algunas variables que vienen en automático. Estas que están en azul van a corresponder no nada más a ese tipo de cuestiones, sino también igual van a corresponder al subtipo de objeto. Entonces no se puede modificar las azules. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiarle el nombre de variable, no lo puedo hacer. Están canceladas. Están pues de esa manera protegidas. Cuando ya están en negrito, eso quiere decir que sí las puedo modificar. Les puedo cambiar el nombre a la variable.
Sí las puedo borrar las azules, no tengo problema con eso. Pero si quiero modificarlas, al menos en el número de la variable, no va a ser posible. Aparecen de azul, les vuelvo a repetir, porque corresponden a variables que están de acuerdo al subtipo del objeto. Bien. Aparte de los parámetros, tenemos la pestaña de migración, con la cual nosotros vamos a poder aquí crear un código o crear variables con las cuales nosotros podemos generar un código para indicarle al ArchiCAD que se trata de un objeto anterior, y vamos a poder hacer la relación entre la versión pasada con la actual, para que de manera que si yo le dé por ejemplo guardar como versión 22, puede interpretarse hacia la versión 22. Aquí yo estoy ocupando el ArchiCAD versión, vamos a ver aquí en la ayuda acerca de ArchiCAD, miren la versión 24, ¿sí? Aquí en esta silla tiene configurado aquí su migración hasta la versión 22 y está activada. Esta opción me asegura a mí que cuando le dé guardar, el objeto se siga guardando hacia la 23 y luego hacia la 22 sin ningún problema. De hecho, este objeto ya es viejito. Aquí pues ArchiCAD va de vez en cuando renovando los objetos. No lo sé siempre, pero últimamente ya entre versiones le vienen dando un retoque a los objetos y le ponen esta opción de migración para que se pueda mandar a una versión pasada. Ahora aquí en componentes tenemos una opción para poder ligar nuestro objeto a una base de datos que maneja ArchiCAD para la cuestión de las cuantificaciones. Descriptores también tienen que ver con la misma base de datos de cuantificación. Y finalmente aquí abajo tenemos lo que son los scripts, con los cuales nosotros vamos a poder crear el código para crear el objeto. Tenemos un script maestro en el cual podemos aquí enunciar instrucciones que tienen que ver con variables o con instrucciones que se van a aplicar para el resto de los scripts. El maestro tiene que ver con todos los restos de scripts que están aquí abajito, ¿sí? Y pues aquí nosotros incluso podremos crear el script 2D o 3D directamente sin ningún problema. Pero Graphics tiene de manera separada sus datos. Aquí vean, tenemos la parte de 2D. Al dar un clic en la pestaña, vamos a ver aquí en esta ventana, vean todos los datos que corresponden al script 2D, al 3D. La opción de propiedades tiene que ver con un código que se le agrega ahí al ArchiCAD para poder generar datos de listado. Es una opción ya vieja que tiene ArchiCAD, ya viene desde hace muchos años. Aquí, si nos damos cuenta, aquí en listados tenemos la opción de elementos y componentes y zonas. Acá podemos crear un código para que me pueda decir, por ejemplo, la cuantificación de, por ejemplo, cuántos pie tablones voy a ocupar por la silla, ¿no? Cuántos va a ser de pintura, etcétera. Esto también mediante código de GDL. En la opción de parámetro yo puedo crear aquí, pues lo que serían los valores que se van a aplicar a las variables. Acá también puedo crear un código para un comportamiento de las variables para que las pueda yo cancelar, estén bloqueadas, no las pueda modificar el usuario, se puedan visualizar o no. Puedo aquí ocultar las variables, de manera que, por ejemplo, si le ponga yo silla 3D, algunas variables estén ocultas. Si le ponga yo silla 2D, algunas otras variables aparezcan, ¿no? Se prendan o apaguen dependiendo de la situación. Y también igual los valores que van a aparecer, por ejemplo, en algunas variables. Aquí, por ejemplo, si van a ver, aquí dice call, fm types, parámetros all. Aquí esta opción de call lo que hace es mandar a traer una librería que se llama ftypes y van a aplicar aquí todos los parámetros de esa librería. Y esta librería lo que va a tener al final de cuentas van a ser el listado que aparece acá de los datos de mobiliario, vean. ¿Okay? También podemos ocupar la opción de valores para poderle asignar algunos valores, algunos tipos de valores de rangos de valores a algunas variables. Por ejemplo, vean aquí dice values, gselect width. Aquí viene un rango. Si voy aquí a esa variable, gselect width, por aquí está. Aquí está. Y doy un clic aquí en esta pestañita. Vamos a darnos cuenta que el valor tiene que ser mayor que 0. Es una restricción que se le agrega a esa variable. Entonces eso se hace en el código de parámetros. En interfase es un código específico
para que pueda tener pues todas estas variables tener una organización y acomodo y se puedan hacer por grupos que van a ser una especie como de pestañas o ventanas dentro del objeto para poder definir dónde van a aparecer, por ejemplo, los valores de las dimensiones de la silla, del precio, de datos o de superficie o representación 3D o 2D. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a la planta baja y selecciono la silla y le doy clic aquí en las definiciones, vamos a ver que aparecen, vean, aquí una pestañita donde vamos a ir dando clics y vamos a ver cómo se encuentran de manera agrupada algunas variables. Esto que está acá es la interfaz del objeto, ¿sí? Entonces aquí vamos a agrupar algunas variables dependiendo de la temática. Aquí tenemos para medidas y espacio mínimo, para representación 2D, para representación 3D. Esta forma de organización de los parámetros mediante una interfaz gráfica es muy útil porque de esta manera el usuario va a poder tener pues una mejor idea de a qué se refiere cada variable. Va a ser una experiencia más cómoda para el usuario y pues lo que podemos hacer nosotros es darle opciones aquí al mismo para poder tener la representación 2D o 3D a voluntad y a la necesidad del mismo. Entonces, para eso es este tipo de scripts que se ocupan en la opción de interfaz. Aquí en migración posterior y a posteriores se pone código para lo que ya he mencionado, para poder migrar este objeto hacia adelante o hacia atrás. Y por último aquí en las opciones que viene aquí de símbolos 2D, aquí podemos dibujar nosotros literalmente la representación que deseamos de la silla. En la que dice imagen previa, vamos a poder pegar aquí la imagen previa que deseamos tener del objeto. En la vista 2D vamos a encontrar nosotros el resultado de los scripts 2D. Aquí aparece, vean. Esto que estamos viendo acá es un resultado del código del script 2D. Y en la vista 3D vamos a ver nosotros el resultado que tenemos del script 3D. Ahí está. Aquí en esta ventana podemos ver aquí, vean lo que les he comentado al inicio. Aparece una G y una L. Eso significa que ahí están ubicados lo que sería el origen global y el origen local. ¿Sí? Se acostumbra en esto de la codificación a cancelar las transformaciones que tenemos de coordenadas para que finalmente el origen local se encuentre ubicado donde corresponde el global, que es el 0,0,0. Bien, ahora pues me resta decirles que en todos los scripts aquí nosotros vamos a poder tener una opción que aparece a un lado, que es esta pestañita en forma de rectángulo. Al dar un clic ahí, vamos a tener una ventana por separado, que aquí en este caso va a aparecer como una pestaña adicional, con la cual voy a tener de manera ampliada pues toda la vista de pues el script 2D. Aquí si nos damos cuenta, aquí al ir navegando, aquí dentro de la ventana del objeto voy a poder acceder al mismo. Y si lo quiero tener de manera separada, le damos un clic aquí y se va a abrir una ventana para tenerlo separado. Es costumbre de nosotros al momento de codificar, a lo mejor tener varias ventanitas abiertas al mismo tiempo. Para hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer nosotros es irnos aquí en la parte superior derecha, donde está el icono aquí de minimizar. Damos un clic. Y lo que va a pasar es que se va a despegar la ventana de la pestaña, miren, y aquí la puedo hacer un poco más chiquita para colocarla por acá, miren. Ahora selecciono la opción de aquí del objeto y voy a hacer lo mismo, le damos clic aquí minimizar. La ventana se va a despegar de la pestaña, vean, y aquí puedo tener organizados pues, los scripts o las ventanas de los scripts 2D, 3D, para que sea más cómodo programar. En este caso, cuando yo programo objetos de GDL, lo que hago es definitivamente ocultar el navegador para tener la mayor amplitud posible del espacio de trabajo, porque si se dan cuenta no puedo pasar a otra ventana. Esa es una incomodidad que tenemos. Únicamente en el espacio de trabajo que tengo acá es que puedo colocar las ventanitas aquí del GDL. Entonces para hacer eso pues les recomiendo mucho que oculten el navegador y ahí tenemos un amplio pues espacio para poder colocar más ventanitas. Si quiero tener aquí también la ventana de script 3D, le damos un clic por acá. Ahí está, se va a abrir aquí la pestaña, le doy aquí minimizar.
Y ahora voy a acomodar la ventanita, la voy a poder modificar aquí en sus dimensiones, para que de esta forma tenga pues aquí de manera ampliada, ¿no?, lo que sería la cuestión del script 3D. Al momento que le dé clic aquí en la ventana de maximizar, tengo una vista full. Y si le vuelvo a dar clic de vuelta aquí en minimizar, vean cómo se regresa a la posición que ya había colocado anteriormente la ventana del script 3D. Bien, pues esto es todo por esta sesión. Espero que les sea útil. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Vamos a continuar viendo esta temática de GDL. Vamos a meternos ya de lleno para conocer las instrucciones iniciales con las cuales vamos a comenzar a crear nuestro primer objeto de GDL. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda o comentario la leo sin falta. Espero que haya participación de parte de ustedes. Este curso está dedicado únicamente a los suscriptores de la página. Entonces, pues solamente las personas que están suscritas van a poder leerlo. Aunque es de un nivel profesional, yo de momento lo voy a compartir a todos los niveles para que ustedes lo puedan ir viendo, aprendiendo acerca de esto. Pero en su momento ya va a pasar únicamente a la categoría profesional. Entonces, si eres usuario pues básico, te conviene ahorita ver todos los videos porque en una posterior ocasión únicamente los podrás ver en el nivel profesional. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Buenas tardes.